Muy buenos días. Muy buenos días. Es un gusto estar acá en esta mesa itinerante de Rayón. Agradecemos a todas las personas que nos están acompañando en el día de hoy. Agradecemos especialmente al Ayuntamiento de Rayón, sobre todo a la directora, la licenciada Natalie Ansaustigue, a ver si lo dije bien, por toda su colaboración y por toda su disposición y por abrirnos las puertas del Centro Cultural y hacer posible esta mesa itinerante. También agradecemos a todos los ponentes por su disposición a compartir sus conocimientos. Y para iniciar esta mesa me gustaría que la jefa Lucina Hernández Reyes, Lucero de la Mañana, jefa suprema Otomí del Estado de México, nos regale una ceremonia de iniciación. Muchísimas gracias por compartirnos este espacio. Con el permiso de los guardianes de este rumbo, con el permiso del corazón de mis hermanos, vamos a pedir que en el aquí y el ahora, hoy, la semilla que van a dar esa palabra florezca, esa semilla que hemos venido sembrando día a día, para que en nuestros corazones encontremos esa unidad con todo lo que nos rodea. No se les olvide que somos parte de un todo, y aquí sembramos los sagrados elementos que hacemos presentes, el poquito sagrado que está presente, la agüita, el viento y la madre tierra, pero sobre todo el buen corazón y la voluntad de los hermanos. Muchísimas gracias nuevamente, Mujer Medicina, Abuela Fuego, jefa suprema Otomí en el Estado de México. Muchísimas gracias por esta ceremonia. Le agradecemos de corazón. Para continuar con la inauguración de esta mesa, cedemos la palabra al doctor Mauricio Nogués Ortiz, quien es secretario del Ayuntamiento de Rayón y nos regalará unas palabras de bienvenida. A nombre del presidente Félix Zedillo le doy las más fraternas y cálidas de las bienvenidas. Gracias por estar aquí, gracias por regalarnos esta mañana en donde, como bien decía la jefa Lucila, habremos de conocer, de saber, de entender un poquito más seguramente sobre nuestro héroe insurgente. Gracias, bienvenida siempre, Rayón es su casa. Quiero agradecer también la presencia del maestro Eugenio Alonso, del maestro Demetrio, del maestro Jaime, del maestro Federico, por igualmente regalarnos esta mañana. Quiero compartirles que todos los que tenemos la fortuna de trabajar en el gobierno de Rayón lo hemos escuchado ya muchas veces. Pero quiero compartirles que en el gobierno que encabeza Eric Zedillo hay 4 pilares fundamentales: salud, deporte, ciencia, educación y precisamente cultura. Y esta mañana nos convocan 2 de estos 4 pilares: cultura y educación. Eric Zedillo desde el 1 de enero del 2022 ha apostado al 100%, no solo en recursos, que sería lo menos importante, no solo en recursos económicos, que insisto sería lo menos importante, pero ha apostado el trabajo, la dedicación, el empeño, el esfuerzo, la pasión por la educación y por la cultura en nuestro municipio. Siempre con una bandera, que es
hacer de Rayón un mejor lugar para vivir, hacer de Rayón un espacio digno para las y los rayonenses, hacer de Rayón un espacio en el que no solo también los rayonenses puedan disfrutar, sino que venga gente de cualquier parte del estado y de cualquier parte del país. Así es que el tener a estas enormes, grandes, importantes personalidades esta mañana a nosotros nos llena de orgullo. El que todo el conocimiento que ustedes tienen y que han abrevado desde hace muchos años seguramente, pues lo vengan a compartir con nosotros. Muchas gracias. Una vez más, a nombre de Eric Zedillo, les doy una enorme bienvenida. Gracias por estos minutos que nos regalarán. Gracias a Magda por coordinar siempre este pilar que es el de la educación y el de la cultura. Gracias, Nat, por todo tu trabajo a nombre del presidente, a todo tu equipo de la dirección, por todo el trabajo. Así es que, sin más, yo simplemente quiero reiterar el que estamos muy orgullosos, muy honrados de tenerles esta mañana, que se vayan de Rayón con llenos de amor, llenos de calidez, llenos de sonrisas, llenos de energía, que eso es lo que verdaderamente nos mueve. Muchas gracias, enhorabuena y bienvenidos todos. Muchísimas gracias, doctor Mauricio, por sus palabras de bienvenida. Ahora cedemos la palabra a la doctora Pilar Iracheta, quien nos regalará una conferencia magistral justamente sobre Ignacio López Rayón, en esta mesa itinerante donde también conmemoramos el 150 aniversario del municipio. Entonces, qué mejor que recordar un poco y volcarnos a la historia y recordar la figura de Ignacio López Rayón. La doctora Pilar Iracheta es licenciada en Historia de México en la Universidad Autónoma del Estado de México, es maestra en Estudios Regionales en el Instituto de Investigaciones Sociales Dr. José María Luis Mora, doctora en Historia por la Universidad Autónoma de Zacatecas, profesora investigadora del Colegio Mexiquense desde el año 1994, adscrita al Seminario Académico de Historia Mexicana e Historia del Estado de México. Entre las líneas de investigación que trabaja están aquellas relacionadas a la historia sociopolítica y cultural del municipio y los recursos naturales como el agua. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores con el nivel 1. Tiene una vastísima obra la doctora Iracheta, solamente voy a mencionar sus libros más recientes, En busca de la Pompeya mexicana, las exploraciones de Leopoldo Batres en Teotihuacán, 1905-1910, y ha coordinado varios cuadernos municipales como el del municipio de Tanatico, Tlanepantla, Ixtlahuaca y Atlacomulco. Muchísimas gracias, doctora Iracheta, y le cedemos la palabra. Gracias, doctora Rodríguez. Pues de nuevo agradezco su amable invitación y pues este amable recibimiento, cálido recibimiento, muy introspectivo y de corazón. Esta ceremonia nos llenó de energía y se lo agradezco. Pues gracias a todos ustedes por su presencia y pues sin más voy a hablar un poco de esta vasta figura que fue Ignacio López Rayón. Por el tiempo y todo, pues no será así todo su trayectoria, pero estoy recuperando varias de las cosas que considero más importantes, ¿no?, de esta biografía y acción de Rayón. Bueno, el municipio de Rayón precisamente fue erigido aquí el 15 de octubre de 1874, lo encontramos el documento en la colección de decretos del Estado de México. He visto que aquí tienen el 22 de octubre, pero bueno, no sé, yo creo que son por cuestiones administrativas, que es prácticamente una semana después que nosotros encontramos el decreto el 15. Pero bueno, de todas maneras son 150 años este año que se celebra. Antiguamente, en la época prehispánica, bueno, pero sobre todo en la colonial, pues Santa María era Santa María de Chonacatlán o Santa María de Tepemajalco, estuvo como perteneciendo a otros lugares, ¿no?, antes de ser erigido ya como municipio, ¿sí?, en 1874, cuando ya se le pone Santa María Rayón, ¿sí?
Si tienen dudas, luego lo platicamos, pero bueno, siempre desde la época colonial y luego ya cuando somos república, pues cambiaron, ¿no? La condición jurídico-territorial de varios lugares, como es Santa María Rayón, ¿sí? Entonces, le ponen Santa María Rayón precisamente en honor a Ignacio López Rayón, ¿no? ¿Por qué? Bueno, dos razones. Una, bueno, por la figura del héroe que es Rayón durante toda la independencia, pero también porque aquí hay una acción en el Cerro de Tenango, de la cual ahorita voy a hablar más adelante, en la cual habitantes en ese entonces de Santa María ayudaron a las tropas de Rayón a presentar un dique en esta batalla que se da en el cerro en contra de las fuerzas realistas, ¿sí? Comandadas por el brigadier Rosendo Porlier, que era parte de las fuerzas virreinales, ¿no? Del gobierno virreinal, ¿sí? Al cual se tuvieron que enfrentar los insurgentes. ¿Sí? ¿Me voy entendiendo? ¿Hasta ahí? Perfecto. Algunos datos biográficos de Rayón. Él nace el 31 de julio de 1773, muere el 1 de febrero de 1832. Fue de los pocos héroes de la independencia que no fue fusilado, sí sufrió prisión, pero le tocó ver todo el proceso de la independencia y parte de la Primera República Federal. Es más, él tuvo allí varios cargos y eso fue interesante, después hablaré un poco de esta situación. Nace en la hacienda de Tepustepec, es en un pueblo cercano a Contepec. Todo esto es dentro de se llamaban en ese tiempo, en la época colonial, estamos hablando de 1773, era la alcaldía mayor de Tlalpujahua. En ese territorio estaba esta hacienda cercana a un pueblo de Contepec, ¿sí? Dentro del territorio de Tlalpujahua. Por eso se considera como que él es de Tlalpujahua, pero bueno, nació en este lugar, ¿no? Es un lugar que está en el límite de Marabatío, Michoacán, y El Oro, Estado de México, ¿sí? Era en ese tiempo la jurisdicción eclesiástica del arzobispado de Michoacán, ¿sí? Bueno. Nace dentro de una familia criolla. A ver, voy a explicar esto. En la época colonial lo que existían eran estamentos, con una sociedad, pues, digamos, de un poco, en los dos primeros siglos, XVI y XVII, un poco fijo era el lugar en el que nacías, te clasificaban, ¿no? Entonces había el estamento español, el criollo, mestizo, indígena, así era. Entonces, él nace en una familia criolla. ¿Qué es la familia criolla? Pues que es de descendientes de españoles que vienen aquí a la Nueva España, se instalan aquí, tienen hijos y esos hijos son criollos, ¿ok? Entonces, la familia López Rayón ya tenía establecida en Michoacán, por lo menos llegó hasta llegó en el siglo XVII a establecerse en Michoacán, ¿sí? Entonces, Ignacio López Rayón nace en esta familia de criollos que formaron don Andrés López Rayón y doña Josefa Rafaela Buenaventura Aguado y López, también se apellidaba y López. Es bautizado como Ignacio Antonio Rayón López Aguado y son nada menos que 9 hijos y él es el primogénito, ¿no? Fueron primero María Ignacia, José Ramón Luciano de la Luz, José María de la Trinidad, José Rafael Vicente, José Francisco Vicente, María Teresa de la Cruz, José Vicente de la Merced, María Vicente. 9 hijos fueron en total. Era una familia acomodada porque el padre era dueño de una tienda de pulpería. La tienda de pulpería la tenían en Tlalpujahua. Era una tienda donde había de todo. Hagan de cuenta de estas tiendas como si fuera, perdón por la similitud, una especie de súper donde había de todo. Allí esas tiendas de pulpería estaban muy surtidas, así se llamaban, allí en Tlalpujahua. También el señor arrendaba tierras cercanas a Tajimaroa, que es otro municipio de Michoacán, y otros lugares, era arrendador de tierras.
y también era dueño de fincas en Senguio, que es ahora otro municipio también ahí en Michoacán, ¿sí? En San Antonio de la Carrera se llamaba su finca, y Santa María Carindapaz, y otra que era La Cañada. Aparte, tenía negocios mineros propiamente en Tlalpujahua, porque Tlalpujahua es un real de minas, un lugar en donde se sacaba, por cierto, mucha oro y plata. Aparte, pues tenía negocios ganaderos, ¿no? Las minas las tenía tanto en Tlalpujahua como en Angangueo, que es este precioso lugar aquí en Michoacán, donde estaban estas minas también de Angangueo, donde el padre tenía estas minas. Ignacio López Rayón estudió las primeras letras propiamente en Tlalpujahua, pero él tenía una gran inquietud intelectual, que esa es una cosa muy importante a señalar aquí. Era un hombre multifacético, hay que decirlo. Tenía una gran capacidad intelectual, también la tuvo militar, era también empresario, en fin, fue un hombre con muchas facetas. Pero siempre lo suyo fue lo académico. Se fue al Seminario Tridentino de San Pedro en Valladolid, que es ahora este edificio que están viendo ustedes. Valladolid ahora pues es Morelia, ¿no? Allí cursa pues las materias que se daban en esa época, ¿no? En la colonial: gramática, retórica, que es el discurso, comprender cómo estaban formados los discursos, cómo hablar, ¿no? Todo esto es retórica. Los cánones, que es propiamente el derecho canónico religioso de la Iglesia Católica. La filosofía, pues esa sí sabemos, ¿no? Que también tiene mucho que ver con ideas, con pensamiento, ¿no? Cómo se piensan las cosas, esos sistemas en los que se llaman filósofos están viendo cuáles son sus posiciones ante el mundo, cómo lo pueden entender, cómo lo pueden clasificar. Filosofía, lógica metafísica también, ¿no? Que es esta manera también de aprender a pensar, la lógica metafísica. Entonces recibe el grado de bachiller en artes y fue examinado y recibido su título por la Real Pontificia Universidad de México. O sea que digamos que tuvo respaldo académico muy importante, porque la Real y Pontificia pues era el principal centro académico de la Nueva España, ¿no? A los 20 años deja Valladolid, se va a la Ciudad de México. Y ahí, desde noviembre de 1793, continúa sus estudios en el antiguo colegio de San Ildefonso, que fue fundado por los jesuitas en 1588. Ustedes todavía, si van a la Ciudad de México, se está por el centro. Fue la Escuela Nacional Preparatoria, ahora es un museo. Allí estudió Ignacio. Precisamente lo que estudió fue jurisprudencia, leyes, abogacía, ¿sí? Se recibe, fueron 3 años de estudio, en 1796 como abogado, y pertenece ya muy tarde, después de todo el movimiento de la independencia, hasta 1830, es parte del Ilustre Real Colegio de Abogados. Era muy importante para poder ejercer que los abogados estuvieran en este Ilustre Real Colegio de Abogados. Él logra después afiliarse, y ejerce sus primeros pininos como abogado, los va a ejercer en la Ciudad de México. Estuvo un tiempo allá. Pero en 1805 viene un hecatombe en la familia López Rayón, porque muere el padre. Entonces, Rayón, que es el primogénito, pues va a quedar como jefe de la familia y va a casarse ya en 1810 en Tlalpujahua con Mariana Martínez y Rufo, que era originaria de Querétaro y que la había conocido en la Ciudad de México. Se van a vivir a Tlalpujahua. Entonces ya es el jefe de familia, ya está casado, ¿no? Entonces le toca pues atender los negocios familiares, ¿no? Los que había dejado el padre, ya, pero sigue ejerciendo también su labor de abogado. También, ya ven, no sé si han oído que le decían Ignacio López Rayón, el minero de Tlalpujahua, que más se le conoce por eso, ¿no? Porque pues sí, incursiona también esos negocios que dejó el padre como minero en Tlalpujahua, ¿no? Y aquí es importante, y ya mostraba esa capacidad de liderazgo cuando lo eligen gobernador de la Diputación de Tlalpujahua. ¿Qué eran esas diputaciones? Había varias diputaciones mineras en la Nueva España que veían
todos los asuntos de los mineros, ¿no? Los problemas que tenían para llevar a cabo la labor de las minas, los problemas del abasto, o que si se inundaba la mina, o estar viendo la legislación, cómo debían de proceder conforme a la ley, cómo tenían que negociar con la Ciudad de México, etcétera, ¿no? Entonces, él ya muestra aquí ese liderazgo, ¿no? Entonces, en Tlalpujahua ya es un hombre prestigiado, conocido allí, ¿no? Como minero, pues es socio de estas minas del Rosario, La Concepción en Tlalpujahua, y Pareceres y San Cayetano en Angangueo. Aparte, tuvo dos haciendas de beneficio, Las Burras y la Hacienda del Pilar. Estas haciendas de beneficio son aquellas en las que se llevaba el metal que sacaba de las minas, y a través de un proceso que se llamaba de amalgamación con mercurio, el mercurio iba separando lo que era propiamente como el cascajo y iba dejando lo que era lo bueno. Siempre era movido por mulas, estaban dando vueltas, bueno, pobres mulas, pero bueno, en fin, era eso, y iban separando el metal bueno de lo que era cascajo. Entonces estas haciendas estaban integradas con la minería. Bueno, de estos datos, digamos, personales, vamos a pasar entonces a lo que nos concierne más fuertemente en esta conferencia, ¿no? Cuando muere el padre Miguel Hidalgo, fusilado junto con Mariano Jiménez, Allende y otros en Acatita de Baján, allí en Chihuahua, ya saben que fue decapitadas sus cabezas, llevadas a Guanajuato, puestas en una pica, y ahí las dejaron por años. Las crueldades también de los realistas eran de verdad terribles. Las guerras civiles siempre son terribles. Hidalgo, López Rayón, durante el movimiento de independencia, va a fungir como un vínculo en este movimiento de Hidalgo que terminó allá en el norte, en Chihuahua, con el liderazgo del sur, la comandancia del sur con Morelos. Él es una bisagra, un vínculo entre ambos grandes caudillos, el padre Hidalgo y el padre y general José María Morelos, ¿no? Quien queda realmente como el líder militar de la insurgencia. Entonces aquí yo destaco dos vertientes de la actuación de López Rayón en el movimiento de independencia. Uno es la político-jurídica y otra es la militar. Esa primera vertiente política-jurídica, va a implicar que Rayón se convierte en el representante de la irrupción de los criollos en el movimiento. ¿Por qué digo esto? Porque cuando se inicia el movimiento con Miguel Hidalgo en 1810, fueron los indígenas, fueron los mestizos afroamericanos quienes, como un volcán en erupción, se levantaron, ya sabemos, porque querían reivindicaciones en contra del abuso de poder, en contra del alza de impuestos, en contra de los malos tratos, ¿no? En contra de la falta de oportunidades que había, ¿no? La gente en general estaba muy miserable, y lo que había pasado es que cuando estalla la guerra de independencia, pues hubo unas crisis tremendas agrícolas que trajeron también hambrunas. Hubo una entre 1809 y 10, empezó entre 1808 y 10. Entonces, hagan de cuenta que fue como allí cociéndose la olla hasta que estalla, ¿no? El hambre fue también como que el detonante. Entonces, esta es una insurrección que se ha llamado siempre popular. Es una insurrección de los estamentos, no digo clases porque todavía no existían las clases, sino de estos estamentos más pobres, de todo tipo, artesano, campesino, los que tenían ganado, los que trabajaban en las minas. O sea, fue una amalgama, ¿no? Esta primera parte. Entonces, yo sé, si ustedes han leído las primeras partes de la independencia de México, llegan estas huestes enormes, y el problema era que pues ciertamente había un malestar tan grande que el movimiento estaba como descontrolándose porque había demasiados saqueos, muertes, decapitaron
en la Alhóndiga de Granaditas a no sé cuántos españoles, y a todos los que encontraron ahí, los mataron, en fin. Entonces, cuando digo que es la irrupción de los criollos, es este Rayón, que es un criollo, lo que él quiere manifestar en este movimiento con esta vertiente político-jurídica, es tratar de encauzar el movimiento, es tratar de decir, si seguimos por este camino descontrolado, todo, lo que estamos haciendo es desprestigiar al movimiento, ¿no? Estamos también causando un grave problema a la economía colonial, ¿no? Que de todas maneras la parte militar siguió hasta 1815, las luchas siguieron prácticamente, terminaron casi en 1817, ¿no? Todavía quedaba Vicente Guerrero allá en el sur luchando, ¿no? Entonces no pudo terminarse totalmente esta depresación, pero esta era la intención de él. Lo que él decía era, vamos a conciliar, vamos a tener consensos, vamos a las armas después, ¿no? Ahorita más adelante voy a abrir cuáles ideas fue las que plasmó en este intento de institucionalizar la lucha, que fueron dos instituciones, la Junta Suprema Americana y en una preconstitución que nos dejó, que se llamó, bueno, en corto se llama, ahorita les digo el nombre completo, pero se llamó en corto, lo conocemos como los elementos constitucionales. Entonces, esta es la idea fuerte siempre de Rayón. Evitemos todo, ahorita voy a hablar un poco más de esto, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Como lo va a decir en el prólogo de los elementos constitucionales, tuvimos que ocuparnos primero de la parte militar porque no había todavía manera de que las tropas virreinales se resignaran a perder esta Nueva España. Entonces, dice que no le quedó más que entrarle también como militar, a despecho de lo que él quería, ¿no? Se acababa esta guerra fratricida, porque era una guerra civil lo que había. Muchos que luchaban en la parte virreinal eran criollos nacidos aquí. Había sí también españoles, pero era una lucha fratricida, fue una guerra civil, la guerra de independencia. Entonces él quería que terminara esto, ¿no? Pero bueno, tuvo que continuar también junto con Morelos, y en la Junta que va a crear, tuvo que hacerse cargo de esta parte militar, no hubo de otra. Entonces, él va a ser quien continúe el movimiento junto con Morelos cuando muere, como digo, Miguel Hidalgo, Jiménez Allende, y da esta nueva visión, como digo, de la causa revolucionaria, más conciliación, institucionalización, menos guerra, pero lamentablemente tuvo que entrarle por la parte también militar. También como un dato adicional, quiero decirles que no fue solamente Ignacio López Rayón quien entró a la lucha, fueron 3 de sus hermanos que estuvieron también en la lucha, fueron José Ramón, José María y Francisco. Todos ellos, los 4 fueron conocidos como los Rayones, así se conocieron, así les decía el gobierno virreinal, ya los Rayones se andan moviendo por aquí, por allá, les empezaron a temer porque estaba muy bien, cada quien tenía su hueste y se movían por muchas partes del territorio, eran los Rayones para acá y para allá, ¿no? Entonces, fueron ellos clave para que continuara este movimiento de guerra para separarse la Nueva España de España, ¿no? Precisamente en Iztahuaca, en 1815, Francisco cae en una celada que le pusieron las tropas virreinales, es fusilado, condenado a muerte en Iztahuaca, y allí está el monumento erigido en Iztahuaca, por eso también Iztahuaca se llama de Rayón, pero no Ignacio, sino Francisco. O sea, esta contribución de la familia pues, fue muy importante en la guerra de independencia. Bueno, ¿cómo entran en comunicación? Hidalgo y Rayón viene de Guanajuato hacia la Ciudad de México, en Marabatío, tiene un emisario, Antonio Fernández, que se entrevista con López Rayón. Luego ahí propiamente se reúnen Ignacio y Hidalgo, Ignacio López Rayón e Hidalgo, aunque se creía que ya se conocían
cuando era rector Miguel Hidalgo del Colegio de San Nicolás, pero bueno, allí se reúne y de las pláticas que tiene, de las ideas que tiene Rayón, queda muy impresionado Hidalgo y lo nombra su secretario particular. Le dice, es el que me va a llevar la pluma. ¿Por qué? Porque Ignacio se dedica a hacer manifiestos, a hacer todos los discursos, las proclamas, esas ideas que él tenía, ideas, planes, proyectos, ¿no? Para formar la Junta Representativa, voy a hablar de ello. También una idea que él se le ocurrió era mandar plenipotenciarios al extranjero para hablar sobre la causa de Hidalgo. Solamente prosperó uno, que sí fue a Estados Unidos, hablar con las autoridades, pidiéndoles hasta armas para poder continuar la lucha. Esas eran ideas de Rayón. Luego, esta que ya les hablé, de el establecimiento de derechos de guerra. Ya basta de depredaciones, decapitaciones, robos, violencia. Los prisioneros que se tomaran del lado virreinal, o sea, los realistas, tratarlos como prisioneros de guerra. Pero es que antes, con Hidalgo, pues, decapitación, fusilamiento y de todo. Entonces, él quería meter este derecho de guerra, trato humanitario a prisioneros. Luego, estrategia militar, un ejército ordenado, entrenado y que se evitara todo esto de robo, de violencia, de saqueos, de asesinato, ¿no? Por eso se ha considerado por los historiadores a Rayón como el ideólogo del movimiento insurgente. Él, como digo, redacta los manifiestos, discursos, planes políticos del movimiento. Entonces, en este anhelo que les digo de que quería el de institucionalización, se crea en un consejo que hubo de varios generales insurgentes, crear la que se llamó la Suprema Junta Americana. Estaba, presidida por 5 vocales. El primero, pues, era Rayón. El segundo era José María Lisiaga, un licenciado, y luego un sacerdote José Sisto Verduzco. Eran 2, 3. El cuarto era José María Morelos y el quinto, el doctor José María Cos. Morelos es un caso muy interesante. Él también fue, se encuentra con Hidalgo y le da la estafeta, pero del movimiento militar. O sea, más que nada era un tremendo y grande estratega, don José María Morelos. Entonces, él había quedado por la parte militar, pero fíjense, tiene como que la humildad de decir, me sujeto a la Junta. Me sujeto a este primer organismo que está tratando de organizar a todos los jefes guerrilleros que andaban dispersos, que había un descontrol grande cuando muere Hidalgo. ¿Cómo vamos a continuar la lucha, no? Pues entonces es precisamente esta Junta Suprema Americana la que va a ir nombrando a varios guerrilleros, les dieron territorios para la lucha, pero que fuera la Junta, digamos, quien los supervisara, por decirlo así, ¿no? Allí poniéndole reglas estrictas de no robo, no es todo esto, ¿no? Y a dónde iban a estar moviéndose, ¿no? Durante su, Bueno, aquí saqué este bonito mural de la Junta de Zitácuaro, se encuentra en Zitácuaro, Michoacán. Allí está Rayón, el que a su izquierda es Lisiaga, a la derecha es José Sisto Verduzco, allá arriba está Morelos, Hidalgo se ve aquí un poquito más atrás. Abajo está el doctor José María Cos con Andrés Quintana Roo, que eran quienes se encargaban de la difusión a través de una imprenta. Voy a hablar, si me da tiempo, rápidamente de esto. ¿Cómo se repartió la Junta el territorio? A José María Lisiaga le toca el reino de Nuevo León. El reino de Nuevo León, San Luis Potosí, Guanajuato y parte de Valladolid. A José Sisto Verduzco una parte le toca también nada más de Valladolid. A Ignacio López Rayón le toca una parte de Valladolid, le toca la Intendencia de México, la de Puebla y Veracruz. Rápidamente explico. Antes de que fuéramos república con estados federados como ahora,
la división era, políticamente se llamaban reinos, porque siempre dice, hay historiadores que quieren corregir que nos llamaban colonia, pero nosotros teníamos la categoría jurídica desde el siglo XVI como reinos, pero ya durante el siglo XVIII, jurídica y territorialmente, todas estas divisiones que ustedes ven, que todavía pueden ver que teníamos los territorios que nos quitaron luego los gringos, Alta California, Nuevo México, Texas, ¿sí? Toda esta parte, todo esto era la Nueva España, todo esto, el virreinato de la Nueva España. Y todas estas que les estoy diciendo que se dividió la Junta, me falta, Morelos, a Morelos le toca también Intendencia de México, Guadalajara, Veracruz y Oaxaca. La Intendencia de México, que es la que ahorita nos importa, llegaba, esta que les estoy señalando aquí, llegaba desde Acapulco hasta parte de Tamaulipas. Así era de enorme. Allá adentro estaba el estado de Guerrero, el de Morelos, el de Hidalgo, la Ciudad de México. Todo eso pertenecía a la Intendencia de México. Pero después viene con la República Federal toda la fragmentación de esta intendencia. 1848-49, Guerrero, 1868-69, Morelos, 1868-69, Hidalgo. Y nos quitan la Ciudad de México con la Primera República Federal, se la quitan al Estado de México. Que hubo un tremendo pleito, pero no me quiero meter ahorita en ese chisme. Nada más explicarles cómo se repartieron la Junta para todos estos guerrilleros que andaban dispersos, cada quien iba a coordinarlos. Entonces, lo importante es que le toca a Ignacio López Rayón, la de México, que es en donde está el Estado de México, y pues ahí donde está también el Valle de Toluca, donde actuó mucho, miren, aquí, denle por favor. Leo lo siguiente. Con la vigencia de la Suprema Junta Nacional Americana, comandado por Ignacio López Rayón, Sixto Verduzco y don José María Morelos, Toluca y sus alrededores fueron claves para la defensa no solo de la Ciudad de México, sino también para Zitácuaro. O sea, Toluca y sus alrededores, pues que integra propiamente a la que se llamaba todavía Santa María, ¿no? Cuauhtémoc. Allí, bueno, a ver si luego alguien me puede platicar respecto a que encontré como Cuauhtémoc, como Tepemajalco y Chonacatlán, pero todavía, pues no, obviamente no era Rayón. Cuauhtémoc, ¿ok? Bueno, toda esta parte, Ocoyoacac, Sinacantepec, Calimaya, Tepemajalco, bueno, todos los que están alrededor de Toluca, ¿no? En este sentido, el Valle de Toluca era el paso obligado y fuente de aprovisionamiento del ejército realista y de las guerrillas insurgentes. Para la Ciudad de México, también. Bueno, era fuente de aprovisionamiento y también paso hacia la Ciudad de México. Al poniente está Zitácuaro, al oriente de la capital del virreinato, al poniente de la capital del virreinato estaba celosamente resguardada por las tropas virreinales. Al sur estaba Tenango, Tenancingo y Sultepec, poblaciones que constantemente vieron entrar y salir huestes realistas e insurgentes al mando de Ignacio Rayón y José María Morelos. Al norte se situaba Tlalpujagua, El Oro y Nadó, que ofrecieron una seria resistencia al gobierno virreinal. Y añado Huichapan, que ya está en Hidalgo, todo este territorio. Todo este territorio estuvieron actuando las huestes comandadas o nucleadas entre Rayón, Verduzco y Lisiaga. La Junta se aposentó primero en Zitácuaro, después estuvo un tiempo en Tlalpujagua y luego, como había mucha presión por parte de las tropas virreinales, se tuvo que ir a Sultepec. Duró la Junta 2 años, 1811 a 1813. Porque empezó a haber divergencias entre ellos y sobre todo hubo una divergencia entre Rayón y Morelos, de la cual ahorita voy a hablar más adelante. Ahora ya, yéndonos un poquito más a detalle, Rayón entendía que Toluca
era un baluarte muy importante tenerlo como ciudad insurgente, porque precisamente, como digo, era el centro del Valle de Toluca y un paso que teniéndolo controlado, pues los realistas no era tan fácil que pudieran pasar hacia la Ciudad de México. Entonces, Ignacio López Rayón y Ramón, su hermano, intentaron 3 veces tomar Toluca. En una casi la tomaron, pero Rosendo Porlier, el que vuelvo aquí a nombrar, el brigadier Rosendo Porlier, se los evitó porque era mayor su fuerza política. Entonces, anduvieron guerreando las huestes de Rayón y sus hermanos, mucho por aquí, por el Valle de Toluca. Tenían, digamos, fortificaciones, ahorita lo voy a dar más a detalle, en Ocoyoacac, en Coajimalpa, Tenango del Valle, Tenancingo, Tecualoya, Malinalco, todos estos eran zonas de influencia. Pero, sin embargo, toda la zona era más amplia, como digo, Sultepec, donde estaba aposentada la Junta Zitácuaro, donde originalmente estuvo, Talpujagua, que pues era el lugar de Rayón, y toda esta zona del norte del hoy Estados de México. Y todos estos que ven ustedes en amarillo eran guerrilleros, insurgentes, ¿no?, que estuvieron en todas estas zonas: Acambay, Temascalcingo, Atlacomulco, Chapa de Mota, Villa del Carbón, Jiquipilco, Islahuaca, Villa de Allende, Monte de las Cruces, Coajimalpa, los que ya les dije ahorita. Entonces, esto que están todas las flechas, son corredores que usualmente el Rayón personalmente con sus tropas estuvo siempre guerreando aquí contra las tropas virreinales, ¿no? Y en especial cuando quiso tomar Toluca, pues se tuvo que enfrentar a este famoso brigadier Rosendo Porlier, que puso una férrea fortificación militar a Toluca, y Toluca fue ciudad realista. A pesar de que allí, ya también no me puedo extender en eso, pero en 1810 había una conspiración muy grande de tolucos que querían separarse, ¿no? Querían entrar en estos planes de Hidalgo. Pues con todo arrasaron, los metieron a todos a la cárcel y fue ciudad realista prácticamente casi durante todo el movimiento de la independencia Toluca. Aquí están más claras las posiciones que tuvo fortificadas, ¿sí?, Rayón y sus huestes, ¿no? Era Sinacantepec, Coatepec Harinas, Metepec, Metepec, Sinacantepec, Coatepec Harinas, Tenango del Valle, Calimaya, Lerma, Coajimalpa, Ocoyoacac, y naturalmente también Tenango del Valle y Sultepec. Allí él dejó fortificaciones, dejó soldados, dejó armas. Seguramente aquí entre Calimaya y Tepemajalco han de haber integrado también el territorio de Rayón, ¿no? No aparece aquí, pero seguramente toda esta zona estaba cubierta. Ahora, llegamos a esta primera parte que dije en la portada. ¿Por qué se da el nombre de Ignacio López Rayón aquí a este territorio? En estas batallas, en las que Rayón estaba tratando de ganarle a Rosendo Porlier para poder llegar a Toluca, fueron y se fortificaron en el Cerro de Tenango. Allí Rayón mandó a José María Oviedo. José María Oviedo es un guerrillero que la historia lo debería de rescatar, porque él fue jefe de estas fuerzas mandadas por la Suprema Junta Americana para defender Tenango, para detener los avances del comandante realista Rosendo Porlier. Ya se había apoderado de Tenancingo, esperaba también que cayera Tenango,
y poder retener en eso que les comento de esta lucha por ganar Toluca, retener a Toluca como bastión realista. Entonces, Porlier ataca a Tenango, que está fortificada por Oviedo, sus comandantes, y por huestes que vienen de varios lugares, entre ellos Rayón, o sea, Santa María, ¿no? Gente de Calimaya y de otros lugares que se unieron en esta lucha. Entonces, no, digamos, yo no he encontrado un documento que diga están estas personas, pero encuentro en varias lecturas que hice que se le dio también este nombre a Rayón por la colaboración que hubo. Habría que indagar en el archivo municipal o en el AGN respecto a esto, porque allí sí yo me confieso un poco que me falta más información al respecto, pero eso encontré. Entonces, toda esta ayuda que se le da a José María Oviedo y sus huestes para atacar Tenango. ¿Quiénes son los coroneles? Y también los quiero nombrar: Epitacio Sánchez, Atilano García, Manuel Correa, Juan Agustín Cruz Manjarres, Juan Albarrán y otros apellidados Montelloca y Marín. En este momento hay una derrota de Porlier. Ganan los insurgentes esa batalla. Aquí tenemos en Tenango del Valle, que se celebra cada año, el triunfo de las fuerzas de Allende con sus comandantes, sobre todo José María Oviedo y este grupo de militares, que logran retener Tenango. Pero aquí tenemos que hablar de otra secuela que viene de la batalla de Tenango. Cuando pierde Porlier va a fortificarse a Toluca, porque dice, ya me ganaron, ahora vienen sobre Toluca, ¿no? Van todos los insurgentes hacia Toluca, ahorita digo dónde van a estar posesionados. Llegan desde el 7 de octubre a la ciudad de Toluca. Van a posesionarse de los cerros que tiene Toluca. Apinahuisco, el cerro del Toloche, el cerro de Solpilocalco, el cerro de Huichila. Allí llegan, pero es un grupo de insurgentes muy grande. Entonces, esto es importante que ustedes lo sepan, no nos quedamos nada más en lo que pasó en Tenango. Lo que pasó en Toluca, y ahorita van a ver lo que pasó en Toluca. Entonces llegan, se posesionan de los cerros, y el 14 de octubre empieza la batalla con Porlier, que estaba aquí, miren, aquí estaba, en el mero centro de Toluca, lo que ahora son los portales, allí en el convento de San Francisco, están los portales y la catedral, pues allí en el convento de San Francisco se fue a trincherar y hizo poner en varias calles, en las bocacalles, en las entradas, había cañones y pequeños pelotones. En la calle de Tenería, en la calle Real, en una plazuela pequeña que había, la plazuela de Alba, en el Beaterio, que ahora es el Instituto Literario, que está en la Rectoría, allí en Rectoría, y en la plazuela de la Merced, donde está ahora la iglesia de la Merced, allá al lado. Y puso también otro pelotón en la calle de San Juan de Dios. Bueno, del 14 de octubre al 19, imagínense un sitio de 5 días y de lucha. Fue algo tremendo. Los insurgentes lanzaban, pues sí, piedras, hasta reses bravas, tenían sí intercambios, porque luego bajaban aquí a los cerros y había intercambios de fusilería. Luego terminaron ahí con unas casas, la población de Toluca se imaginará, ¿no?, cómo estaba, porque la población civil estaba también sufriendo mucho, ¿no? Fue un sitio de 5 días. Pero el 19 de octubre, que ya estaba perdiendo la batalla Porlier, pide refuerzos al virrey y el virrey le manda a un comandante que se llama Joaquín de la Cueva,
que viene con un refuerzo, y con ese refuerzo fueron arrinconando y haciendo que se fueran aglutinando los insurgentes en el Cerro del Calvario. Si alguien conoce Toluca, está por donde está la calle de Villada, arribita, que ahora es el parque Matlacincas. Bueno, allí se fueron a replegar todos los insurgentes, pero fue mayor el poder militar de Porlier. Entonces, pierden la batalla, pero no solo eso. En esa batalla hubo, 282 muertos, pero Porlier se dedicaron las fuerzas realistas, las que él comandaba, a bajar a indígenas de pueblos y de barrios y a varios guerrilleros, llevándolos para bajarlos y llevarlos a la plaza pública de Toluca, y ahí masacraron a 67, así fusilados. Quiero comentarles que un compañero y yo del colegio encontramos el acta de defunción firmada por el fraile José Gómez, que dijo: aquí está el acta de defunción en el campo de batalla donde murieron 282 en la batalla y 67 arcabuceados. Arcabuceados eran los fusilados, así se les llamaba. O sea que fue algo que estaba en el imaginario y como en la tradición oral en Toluca, pero no había habido un documento fehaciente que logramos encontrar en el archivo del Sagrario de Toluca. Aquí se acaba, se dispersa todos estos grupos insurgentes, muchos se fueron a Michoacán, a otros lugares. Aquí en esta batalla del Calvario, pues se acaba este enfrentamiento tan fuerte con las fuerzas virreinales de Porlier, ¿no? Bueno, aparte entonces de esta situación militar, quiero comentarles que hubo también una fuerte difusión del movimiento independentista por la Junta, cuando se fue a Sultepec, a través de varios plumas, entre ellas Ignacio López Rayón, Andrés Quintana Roo y el doctor José María Cos, que editan El Ilustrador Americano, en donde están dando proclamas, ideas, manifiestos sobre la lucha. ¿Sí? Ahí se publicó en Sultepec. Ahora bien, empezaron desavenencias entre Rayón y Verduzco y Lisiaga. La Junta empezó a tambalearse y sobre todo Rayón tuvo problemas ideológicos, sobre todo con José María Morelos. ¿Por qué? Porque Rayón sí quería la independencia, pero quería que la sociedad, pues, novohispana todavía fuera representada por el rey español, Fernando VII. ¿Y qué dijo Morelos? Yo lo que quiero es una república popular representativa fuera la monarquía. No queremos nada con él. O sea, entonces allí tuvo una desavenencia y aparte por cuestiones militares. Entonces hay una ruptura ideológica con Morelos. Morelos, ¿qué es lo que hace? Convocar a un congreso en Chilpancingo y luego promulgar la Constitución de Apatzingán de 1813. La Junta solamente estuvo 2 años, pero bueno, tiene el mérito de sí haber coordinado los movimientos, de haber ordenado un poco la lucha, ¿no? De no tener dispersos a tantos guerrilleros y comandantes a los que pudieron nuclear. Pasamos entonces a esa etapa que tanto anhelaba Rayón. ¿Cuál era? Esa etapa de la conciliación, de la institucionalización del movimiento. ¿Con qué? Con la creación de este documento, el primer proyecto constitucional para el México independiente, elementos de la Constitución. Ahora ya le pusieron elementos constitucionales, porque ya ven que todo lo agregamos así, lo hacemos chiquito, ¿no? Pero el nombre es primer proyecto constitucional para el México independiente, elementos de la Constitución. Lo que quería señalarles, en el prólogo, es una partecita nada más del prólogo, vean lo que dice: aunque ocupados principalmente en abatir con el cañón y la espada a las falanges de nuestros enemigos. Lo que les dije,
nos tuvimos que ocupar primero de la lucha militar, pero luego no queremos perder un momento de ofrecer a todo el universo los elementos de una constitución que ha de fijar nuestra felicidad. No es una legislación, o sea, no está todavía acabada lo que presentamos, es una obra de la meditación profunda, de esa parte ideológica, esa parte intelectual tan fuerte que tenía López Rayón, ¿no? Meditación profunda de la quietud, de la paz, pero manifestar a los sabios cuáles han sido los sentimientos y deseos de nuestros pueblos y de esta Constitución que podrá modificarse por las circunstancias. Entonces, este es el documento, las luchas ya pasaron, pero el documento que nos está legando es este, ¿no? Los elementos constitucionales todavía anteriores a esta Constitución que se proclama ahí con Morelos, ¿no? Bueno, los artículos 1, 2 y 3 se refieren a que la religión católica será la única como oficial. Allí, bueno, tenemos que entender la época que hay esta intolerancia, no solamente la religión católica es la que puede privar y no otra. Eso pues era yo creo que un resabio todavía un poco conservador de Rayón, de no pensar todavía lo que pasó en la Constitución de 57 cuando se deja una libertad de cultos, ¿no? Sí quiere la independencia no solamente de la Nueva España, de toda América, ¿no? La que les dije, la soberanía dimana del pueblo, pero la preside la figura del monarca Fernando VII, y esto es lo que tuvo ahí una lucha epistolar con Morelos, que le decía que eso tenía que salir del panorama, ¿no? ¿Qué es la soberanía? Importante esto. Una autodeterminación de un pueblo, el poderse gobernar, darse a las leyes a sí mismos, ¿no? Entonces, él ya lo está diciendo desde aquí. Dimana del pueblo, esto ya es una declaración bastante importante, porque pasamos de ser súbditos de una corona al pueblo, o sea, ya a un principio de ciudadanía, ¿no? Popular. El ejercicio, y aquí empieza esta cuestión de la institucionalización, el ejercicio de la soberanía reside en un supremo Congreso. La que tampoco le gustó mucho a Morelos, eso del nombramiento de un protector nacional a manera de poder ejecutivo, le sonaba todavía como medio monárquico, ese tampoco le gustó. Pero aquí viene algo muy interesante y muy avanzado, que son las garantías individuales. Los derechos civiles, o sea, artículos 29 a 32. La libertad suprime la esclavitud, la igualdad, se suprimen las castas. O sea, esto que les platiqué que éramos estamentos, vamos a suprimir eso. Tenemos que ser todos iguales, ¿no? No se hablaba todavía de ciudadanía porque no estábamos todavía en la Constitución, en el federalismo, pero ya son como avances, ¿no? De esto. La seguridad personal, derecho a un juicio, no nada más arbitrariamente ya te vas a la cárcel, derecho a juicio. La integridad corporal, suprimir el tormento, porque hasta también eso se usaba. La libertad de expresión, o sea, la imprenta y cada quien poder expresar libremente sus ideas, porque las autoridades coloniales siempre andaban con que los libros prohibidos y que prohibir esto y que el otro. Cada quien que exprese sus ideas. El derecho al trabajo, supresión de los monopolios gremiales. Es que la Nueva España estaba organizada en gremios. Si tú no estabas en el gremio, pues ya te amolaste, porque luego no podías trabajar individualmente, siempre tenías que estar afiliado. Entonces el derecho al trabajo individual, como es ahora, ¿no? Y finalmente uno, que es el artículo 31, donde está hablando de la inviolabilidad del domicilio. Estos elementos constitucionales en este artículo nos están ofreciendo algo que se inspira en la célebre ley inglesa, Ley Corpus Iuris de la Inglaterra, o Habeas Corpus, emitida en 1640. Contenía una protección a la libertad individual ante detenciones no jurisdiccionales, o sea, arbitrarias, ¿no? No conforme a derecho. Incluido la corona, fíjense nada más, pone hasta la corona, o sea, la máxima autoridad no podía
aprender a alguien sin juicio, sin un respaldo jurídico. Esa detención tenía que provenir de una autoridad judicial. Esto revela que Rayón tenía conocimiento del derecho, no solamente novohispano, también internacional, ¿no? Por ejemplo, en este caso, la legislación inglesa. Y juristas han dicho que este artículo lo están considerando como un antecedente de nuestra ley de amparo mexicana, ¿no? Muchos se amparan, ¿no?, ante una determinación arbitraria de la autoridad, que lo quieren aprender, me amparo. Entonces, de alguna manera, ya esa visión de Rayón, ¿no? Bueno, finalmente, quiero decirles que de 1817 a 1820, Ignacio López Rayón estuvo preso en la cárcel. Allí casi perdió todo. Después de 1820 ya lo dejan libre y ejerció varios cargos durante ya nuestra república, cuando ya fuimos una república representativa popular, la República Mexicana. Ya ejerció ahí él varios cargos, pero según un biógrafo dice que se sintió frustrado por el hecho de que durante toda la primera parte de la República Federal, México no lograba tener un régimen de gobierno estable. No sé si ustedes estudiaron historia del siglo XIX mexicano. Estábamos eternamente con los llamados pronunciamientos, ¿no? Se pronunciaba un militar, se pronunciaba un civil, ¿no?, para derrocar al gobierno y así. Fíjense, cuando él muere en 1832, le toca que Santana se está levantando contra el presidente Anastasio Bustamante, ¿no? Entonces, él, no, eso que a él le gustaba, el orden, ¿no?, eso que le gustaba, las instituciones, etcétera, pues no lo vio totalmente cimentado en el tiempo que todavía vivió. Pero bueno, decían también que lo habían tenido en el olvido las autoridades, pero ya más adelante, en el siglo XX, es reconocido como benemérito de la patria. Su nombre está en letras de oro en el Congreso Federal. Es el abogado de la nación, así se le conoce, ¿no?, por la elaboración de estos elementos constitucionales y por este deseo, como siempre, de institucionalidad y dar el orden a la insurgencia, y pues claro, por el reconocimiento del Estado de México y de la legislatura al haber dado el nombre de Rayón a este municipio. Pues muchas gracias por su atención. Preguntas y también por el interés y el sentido de pertenencia que tienen por su municipio. Es muy bonito llegar y encontrar con ese sentido identitario tan fuerte, ¿no?, y esos deseos de conocer y aprender más sobre la historia del municipio. Pues así terminamos esta primera parte dedicada a la conferencia magistral de la doctora Iracheta, y pues la doctora tiene otro compromiso y ya se le enciman los tiempos. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, y pues seguimos entonces con la segunda parte de la sesión del trabajo, que es justamente una mesa donde buscamos también seguir recuperando cuestiones históricas y culturales de Rayón.